Hola Karen, ¿cómo andas amiga querida? Dios te bendiga. Ah, Saludos y bendiciones para toda tu familia. Gracias Silvio, gracias, muchas gracias amigos, bendiciones igualmente. Hasta mi preciosa Argentina, bendiciones a Santa Fe, al lugar donde te encuentras, a tu familia, a tu mami, a tu abuela. Bueno, mis hermanos amados, hoy como verán, quisiera hablarles de un proceso de incomodidad. Es un proceso que creo que más de uno conocemos, que no se nos hace ajeno, no se nos hace lejano, porque siempre en alguna situación llegamos a sentir un poco de incomodidad haciendo algunas cosas y sin embargo tenemos que seguir adelante. En esta ocasión quisiera hablarles del proceso de Isaac. Isaac, como lo vimos en la enseñanza anterior, fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, al patriarca Abraham. Recordamos que Dios le había dado una promesa de tener un hijo, de que su descendencia iba a llenar las naciones, de que todas las generaciones iban a ser prósperas, todas las familias del mundo iban a ser prósperas y bendecidas en él. Y Abraham se nos adelanta como queriendo darle una mano a Dios y ayudarlo. Y tiene un hijo, que es el primero que tiene, que se llama Ismael, pero Dios le dice, no, ese no es el hijo que yo te había prometido. El hijo de la promesa se va a llamar Isaac y va a ser con tu esposa Sara. Entonces más adelante vemos que ya viene el nacimiento de Isaac. Abraham finalmente ve esta promesa cumplida. El niño empieza a crecer, empieza a tener problemas con su hermano Ismael, que es el hijo de Agar, la mujer esclava, la sierva de Abraham. Y entonces Sara le pide a Abraham que le diga a esta mujer, a su sierva, que ya se estaba burlando de ella ahora que ella había logrado ser madre, que la saque, que le diga que se vaya de ahí de la casa, de esa región, y que se vaya con Ismael, con el que fue el primer hijo de Abraham. Entonces Agar se va con Ismael y bueno, Isaac empieza a crecer, comienza a crecer. Dicen que solemos visualizar a Isaac cuando sabemos, se nos narra la historia esta de que Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio, que lo lleve al monte, que lo lleve arriba del monte a Isaac y que lo sacrifique. Era lo que él le estaba pidiendo. Y solemos visualizarlo a Isaac como un niño de 7 u 8 años, pero realmente la palabra que se usa originalmente para decir un joven, que Isaac era un joven en el hebreo original, es una palabra que se usa para un jovencito de unos 15 o 17 años, o sea que Isaac ya era consciente de todo. Vemos que a esta edad, muy jovencito, comienza el proceso de incomodidad de Isaac. Vemos que empieza ahí, ya comienza a sentir esta incomodidad de este pequeño Isaac. Imagínense lo que es criarse, eso lo vemos en el capítulo 22 del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que vaya a sacrificar a su hijo Isaac. Imagínense la incomodidad de Isaac, de crecer sintiendo, porque acá lo narra al pasar a la historia, no nos dice detalles, pero imagínense un joven sintiendo que su papá quería sacrificarlo. Está bien, qué lindo, qué hermoso que ese joven vea que su papá era capaz de cualquier cosa por servir a Dios, pero inclusive de sacrificarlo a él, ahí ya empieza la primera situación de incomodidad en la vida de Isaac. Crecer con ese sentimiento. Perdón si está haciendo ruidito, me estoy acomodando el micrófono. Crecer con ese sentimiento de cómo puede ser que mi papá en cierta parte me haya engañado, me haya dicho vamos a dar un paseo y de repente estemos acá, él no veía el cordero, por lo que le pregunta, padre, va a haber un sacrificio a Dios, pero ¿a dónde está el animal, el cordero que se va a inmolar, que se va a sacrificar? Entonces Abraham le dice, Dios va a proveer ese animal para el sacrificio. Finalmente nos narra cuando Abraham levanta la mano ya para hacer sobre Isaac el sacrificio, para matarlo y entregarlo a Dios. Ahí es donde la voz de un ángel de Dios se aparece y dice, no le hagas daño a tu hijo.
Entonces con esta voz Abraham se gira para ver de dónde venía y ve entre los arbustos amarrado un animal, un carnero, un animal de estos que tiene, estaba amarrado de los cuernos ahí en los arbustos. Y entonces a ese monte se le llama Shiré, que es Jehová proveerá, porque justamente Jehová había provisto en ese lugar y en ese tiempo, en el momento indicado, el cordero, el animal, el carnero para el sacrificio. Este es el primer proceso, la primera situación de incomodidad que empieza a vivir Isaac a medida que va creciendo. Después vemos que Abraham le pide a su siervo que por favor le consiga una mujer que no sea de Canaán, sino que sea de su tierra, para que se case con Isaac. Así que el sirviente de Abraham va a buscarle esposa, finalmente la encuentra, es una esposa digna, es una mujer digna de casarse con Isaac. Isaac se casa muy enamorado, la verdad, porque fue como un amor a primera vista. Apenas él ve a Rebeca, se enamora, se casan, pero pasa también acá lo mismo que había pasado en la historia de su padre y de Sara. Rebeca no podía tener hijos, entonces Isaac clama a Dios. Ahí está otra situación, otro proceso de incomodidad en la vida de Isaac. El estar esperando, el estar anhelando un hijo, el estar anhelando descendencia y que no se dé. Esperando, finalmente se da. Dios le da hijos que son gemelos, Jacob y Esaú, que esa es una historia que más a profundidad la vamos a ver en el siguiente video, pero nos cuenta para que se den una idea así a grandes rasgos que estos jóvenes ya desde el vientre debatían, en el vientre de su madre, de Rebeca, se peleaban. Entonces ya finalmente nacen Jacob y Esaú y nos narra ya en el capítulo 26 del Génesis que Isaac se va hacia Gerar, hacia la zona de Gerar, porque en la zona esta donde se encontraba, nos dice: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Acá vemos cosas que están pasando, que es como que se está repitiendo un ciclo que ya había pasado con su padre. Paco MDJ, bienvenido. Cintia Barros, bienvenida. Marcos Sique Estrada, Idrisi Ali, Melvin, saludos. Teodoro Cristiano dice: Dios le bendiga, presente aquí escuchando la hermosa palabra de Dios que comparte con el pueblo, hermanita en Cristo. Muchas gracias, Teodoro, Dios te bendiga mucho. Juan Ramírez dice: saludos desde Austin, Texas. Gracias, Juan, qué gusto que estés conectado desde allá. Saludos y bendiciones hacia la tierra en la que te encuentras en este momento. Que Dios te prospere, que prospere tu hogar, tu familia. Víctor Almazán, amigo, qué lindo que estés conectado. Marco Tulio, Víctor dice: Dios te bendice, amiga guerrera llena de humildad y amor. Gracias, amigo, gracias. Marcos dice: saludos. Jesús Díaz, gracias. Saludos y bendiciones a todos los que están conectados, a los que se van a conectar después. Bueno, entonces estábamos con el capítulo 26 del Génesis. Hay mucha hambre en aquella región, nos cuenta, y entonces Isaac, que fue lo mismo que había hecho Abraham en su tiempo, tiene que partir de aquella región a buscar la provisión en otro lugar. Isaac iba a cometer el mismo error que había cometido su padre, querer irse a Egipto, pero Dios lo detiene en el camino y le dice: no, a Egipto no. Quédate en la región de Gerar con Abimelec, que yo te voy a bendecir ahí. Ahí le está dando una promesa a Dios: yo te voy a bendecir en ese lugar. Entonces llega Isaac a ese lugar y acá lo vemos cometer otro error que también había cometido su padre. Y es un poco por falta de confianza y de fe en Dios. Resulta que a esto lo habíamos visto anteriormente con Abraham, cuando Abraham llega a Egipto y tiene miedo que debido a Sara, que nos cuenta la palabra que era una mujer tan hermosa, quisieran agarrarla de mujer y lo mataran a él. Entonces dice que era su hermana. Isaac hace exactamente lo mismo con Rebeca.
Al ver que Abimelec puede llegar a enamorarse de ella y sabiendo que era el marido, quizás lo quería matar, dice que era su hermana. Entonces un día Abimelec está mirando por la ventana y lo ve a Isaac acariciando, besando a su esposa y lo manda a llamar y le dice: ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué nos dijiste que era tu hermana? Imagínate si alguno de mis hombres se acostaba con ella y Dios nos castigaba a todos por esa mentira. Entonces manda a Abimelec, el rey de los filisteos, a llamar a toda su gente y le dice: no quiero que toquen a esta persona ni a su esposa. Les da un lugar en su tierra, los sigue tratando bien, pero un poco distanciados, un poco alejados. Y entonces Dios cumple la promesa sobre la vida de Isaac y lo empieza a bendecir en esa tierra. Dice que se había hecho de unas riquezas incontables Isaac en ese lugar, que llegó un momento que eran tantas sus riquezas que Abimelec, el rey de los filisteos, le pide que por favor se vaya, que ya no puede estar más ahí porque inclusive se había hecho más rico que ellos. Entonces pues le da todo lo que se había ganado, le devuelve todas sus cosas e Isaac marcha rumbo a buscar otro lugar, otra tierra. Y nos cuenta, es el mismo, capítulo 26, que nos dice que sale de ahí. Aléjate de nosotros, le dice Abimelec, pues ya eres más poderoso que nosotros. Y entonces sale Isaac y acampa en el valle de Gerar, o sea, seguía siendo la misma zona, pero ahí lo vemos a Isaac acampando con su familia, con sus siervos, con sus esclavos, con todo lo que había ganado. Y acá empieza lo interesante del proceso de incomodidad de Isaac. Acá empieza algo muy interesante. Lo que pasaba en esa zona es que anteriormente, cuando Abraham había vivido por ahí, había abierto pozos de agua que los mismos filisteos habían hace muchos años cerrado, sellado con tierra. Entonces lo que Isaac quiere hacer es volver a reabrir esos pozos de agua. Están secos, se da cuenta que están secos, que los pozos de agua no le dan nada y sigue excavando hasta que finalmente puede encontrar algo de agua y los filisteos se levantan en guerra, se enojan. Entonces Isaac se mueve para otro lado, empieza a hacer lo mismo en otros pozos que Abraham en algún momento de su vida había abierto buscando agua, pasa lo mismo, los filisteos se levantan en contra. Pero vemos qué interesante que es esto de no volver a cavar pozos, de no volver a buscar agua en el lugar donde Dios no nos manda. Nosotros ahora ya tenemos una vida nueva en Cristo y no podemos estar buscando la vida del agua en otro lado, en cosas pasadas. Toda la incomodidad que vivió Isaac en su vida fue por estar buscando en el lugar incorrecto, fue por estar cavando pozos para buscar agua viva en el lugar donde no había, por buscar en su pasado, por buscar en las cosas que ya había vivido. Entonces, de cierta manera, lo que Dios le quiere demostrar es que por ahí no va eso. Cómo seguir buscando, como dice el libro de Jeremías, en cisternas rotas, buscar agua en cisternas rotas. Lo mismo pasa con nosotros cuando empezamos a buscar cosas que ya pertenecen a nuestro pasado. Nosotros ahora caminamos en Cristo. El agua viva que necesitamos tenemos que buscarla en Cristo. Todas nuestras necesidades hay que suplirlas en Cristo. Inclusive lo vemos a esto en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando Jesucristo se encuentra con la samaritana en el pozo y le pide que le dé de beber y la samaritana le dice: ¿cómo tú me pides de beber a mí? Entonces se ponen a hablar y Jesucristo le dice: el que beba de esa agua volverá a tener sed, mas el que beba de esta agua viva nunca más volverá a tener sed. Entonces nosotros como Isaac no tenemos que confundirnos y empezar a buscar saciar nuestras necesidades con cosas del pasado. No tenemos que estar cavando pozos en el pasado, porque si Dios nos hizo una promesa, Él la va a cumplir. Entonces nosotros no tenemos que volver. A veces tal vez va a haber contactos que tengamos que borrar para no recurrir siempre a ellos, que tengamos que borrar del teléfono para no tenerlo siempre a la mano.
va a haber personas de las que nos tengamos que alejar, va a haber situaciones que nos tengamos que olvidar que existen, va a haber salidas a las que ya no vamos a tener que volver cuando Dios ya hizo una promesa sobre nuestra vida. El único pozo que nosotros tenemos que empezar a cavar para buscar agua viva es el de Jesucristo y las promesas que Él nos dio. En cambio, Isaac estaba acá queriendo cavar pozos donde ya habían sido tapados, donde ya se les había echado tierra. El primero es un pozo de discordia, el otro es un pozo de pelea, de contienda, y así tienen diferentes nombres. ¿Por qué? Porque cuando uno busca en el lugar incorrecto, cuando uno empieza a hurgar en su pasado, lo único que puede traer a su vida es discordia, pelea, contienda, incomodidad y todas cosas que no corresponden a los hijos de Dios. Cuando nosotros ya tenemos la mirada puesta en Jesucristo, hay que empezar a buscar agua y a cavar pozos de acá adelante, jamás mirar atrás, no volver a buscar una solución en nuestro pasado, en gente del pasado, en situaciones del pasado, aún en trabajos del pasado, en cosas del pasado. Porque antes, cuando no éramos hijos de Dios, nosotros teníamos otra manera de solucionar las cosas, otra manera de buscar la provisión, otra manera de manejar las situaciones en nuestra vida para lograr lo que queríamos. Pero ahora en Cristo, aunque cueste un poco más, la cosa es diferente. Ya no podemos mirar atrás, ya no podemos buscar agua en cisternas rotas, ya no podemos estar cavando pozos que ya se secaron. Lo que Dios nos quiere decir es: ese pozo ya está seco. Ese pozo ya se cubrió con tierra. Ahí no va, por ahí no es, ahí no vas a encontrar agua. Finalmente, la tercera vez, Isaac sigue cavando en los pozos donde Abraham ya había cavado, y después de mucho esfuerzo, sí, finalmente encuentran agua. Los filisteos ya no se levantan en contra, entonces le llama a ese lugar Berseba, y es donde, que quiere decir, tal vez quiera decir pozo de los 7, o aquí es el lugar de los 7. Recordemos que los hebreos usan el número 7 como un número de perfección, como un número de divinidad, de algo que logró su todo. No tiene un significado que podamos tal vez entender, pero es como decir el pozo donde se había consagrado todo, donde ya todo se había dado ahí. Entonces ya después de eso, él deja ahí, se mueve un poco más adelante, que es el mismo lugar donde le llama Berseba, y ya se instala ahí, se queda a vivir ahí, y ahí se encuentra con Dios. Porque a estos pozos, a este pozo anterior donde él había encontrado agua y donde al final no se había levantado una contienda, él tuvo que dejarlo. Tuvo que dejarlo y tuvo que moverse más adelante, porque él iba haciendo lo que Dios le iba indicando en su corazón. Entonces se tiene que mover y tiene que dejar esos pozos atrás. O sea que a pesar de haber encontrado agua ahí, tampoco pudo utilizarlos, porque tuvo que moverse. Y se mueve para Berseba y ya se instala ahí, se queda en esa región. Y vemos que se encuentra con Dios, finalmente tiene un encuentro con Dios, donde Dios le hace promesas, donde Dios le renueva la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Vamos a buscarlo y a leerlo. Dice: de allí Isaac se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Cierto día Abimelec fue a ver a Isaac desde Gerar. Acá ya nos empieza a narrar que finalmente cuando Isaac ya se había quedado en la zona de Gerar, cuando Dios ya lo había bendecido, cuando Dios ya había renovado la promesa sobre su vida, Abimelec va a buscarlo y le va a decir que por favor hagan un pacto, que realmente él no lo había sacado mal del lugar, siempre se había comportado bien. Y como él ahora ve que Isaac es el bendecido de Dios, él quiere hacer un pacto para que Isaac no levante guerra en contra de él. Isaac lo toma bien a este pedido, hacen un banquete y se despiden como amigos.
Pero finalmente Isaac se queda en este lugar y ahí vuelve ya a abrir pozos. Ahí vuelve a abrir pozos en el lugar donde Dios le dio la promesa. Vuelve él a reabrir pozos de agua, que de esos pozos es de donde él va a empezar a sacar el agua, de donde él va a proveerse de ese líquido vital, donde él va a utilizarlo. Finalmente sí, esos son los pozos que van a utilizar él y sus esclavos, sus siervos, su familia. ¿Por qué? Porque era en el lugar donde Dios le había dado la promesa. Era en ese lugar donde Dios le había dicho, es acá, no es en otro lado, no es en tu pasado, no es en esa persona que ya pasó en tu vida, no es en ese trabajo del que yo ya te saqué, no es en esa situación de la que ya saliste, es acá, es sobre este lugar, es en este tiempo donde yo te hice la promesa. Isaac se queda en ese lugar, pero imagínense en toda esta situación donde él anteriormente había tratado de abrir pozos y se habían levantado contiendas y discordias, él vive en ese momento de su vida otro momento de incomodidad, la lucha, la contienda, la disputa. Creo que la vida entera de Isaac casi fue un proceso de incomodidad constante. Y a pesar de que Isaac es Hichak en el idioma original, que quiere decir risa o ríe, porque si vamos un poquito atrás a la historia, cuando Dios le da la promesa del hijo a Sara, Sara ya era muy anciana y entonces se ríe, ella está escuchando detrás de las paredes lo que los enviados de Dios hablaban con Abraham, y cuando le dicen, Sara, para esta fecha, el siguiente año, ya tendrá a su hijo en brazo, y Sara larga una carcajada, se ríe de la promesa de Dios. Le da risa porque ella piensa, yo tan anciana, él tan anciano, Abraham con 100 años, ¿cómo vamos a tener hijos? Entonces finalmente le terminan poniendo Isaac, que significa risa. Pero la vida de Isaac, lejos de ser risa, fue incomodidad, fue dolor, fue contienda, pero más que nada sí, incomodidad. Ese sería el proceso de la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque incomodidad, cuando una persona está incómoda, es cuando una persona no se siente en un lugar bien, tiene que moverse en el otro lugar donde está, nuevamente se siente que no es de ahí, cosas empiezan a pasar, contiendas empiezan a levantarse, situaciones se levantaban en su vida, en su familia, en su cabeza. Imagínense lo que decíamos al principio, él creciendo primero, viendo cómo su papá iba a sacrificarlo. Sigue creciendo y después tener que pasar por este proceso que tal vez él no lo sabía, nunca lo supo, pero lo estaba repitiendo. El tener que mentir y decir que su esposa era su hermana para salvarse la vida. Nuevamente esta incomodidad de tener que irse al lugar donde ya estaba sentado, de tener que mover todo, de tener que salir de su zona de confort, donde él ya había creado su familia, su hogar, su estabilidad. Empezó a haber una hambruna que se hizo sobre toda esa región, y él tuvo que salir de ese conformismo, de esa comodidad que ya había encontrado en la región, en el lugar donde él ya había sentado su vida, para moverse a Gerar. Él se iba a sentir más cómodo por alguna razón que no sabemos cuál era en Egipto, tal vez porque él sabía que su padre había dejado conocidos ahí, no lo sabemos, pero Dios lo frena y le dice, no, quédate como forastero en esta región, en la región de los filisteos, que yo aquí te voy a bendecir. Y entonces Isaac trata de quedarse ahí, aún tal vez contra su voluntad, quizás, de que él no quería hacerlo, no quería estar ahí. Pero finalmente tiene que quedarse ahí. Finalmente tiene que empezar a crecer ahí, y vemos como lo vemos siempre en cada historia de la Biblia y en cada historia de cada uno de nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a pensar de dónde nos sacó Dios, dónde estamos ahora, y visualizamos dónde vamos a estar cuando Dios cumpla la promesa sobre nuestra vida, nos damos cuenta
que en pequeñas promesas vamos llegando hacia aquella gran promesa que Él tiene para nuestra vida. Nosotros nos ponemos a sacar cuentas de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que seremos. Vamos a ver que obviamente estamos mejor ahora que tratando de cavar aquellas cisternas, aquellos pozos en el lugar de donde Dios nos sacó. Juan Santos dice: Shalom, mi hermana, igualmente, la paz sea para usted y su hogar. Juan Jesús Díaz, gracias, bienvenido. Entonces, mis hermanos, yo creo que el mensaje que nos deja Abraham es justamente que la gracia de Dios sobre nuestra vida no necesariamente tiene que ser comodidad. Lejos está, muchas veces, la mayoría de las veces, lejos está de ser cómodo el camino de Cristo. Lejos está de ser cómodo. Hay tantas cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hieren, que se levantan en nuestra contra, en contra de nuestra familia, de los ministerios. Lejos está el camino de Cristo de ser cómodo. Nadie nunca jamás se nos prometió esa promesa, así que no está de que debería ser cómodo seguir a Cristo. Pero si tenemos promesas de vida eterna, si tenemos promesas de que nuestras generaciones no mendigarán, si tenemos promesas de que nuestras generaciones serán benditas, tenemos cientos infinitas de promesas en la palabra de bienestar, de sanidad, de vida eterna, como lo dijimos, que es lo más importante y es a lo que todos aspiramos, pero jamás se dice que vaya a ser cómodo. Jamás. Y esto es lo que le pasó a Isaac. La vida de Isaac no fue cómoda, pero Isaac aún así trataba de cumplir cuando escuchó la voz de aquel Dios que le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y hoy te doy la promesa sobre este lugar, tu descendencia va a ser bendita. Nuevamente Él va a resellar la promesa que había hecho sobre su padre. Ahora va a ir a declarársela a Isaac. Y entonces ahí ya finalmente logra ser bendecido. Pero miren todo el proceso de incomodidad, de dolor, situaciones que tuvo que pasar, riñas, contiendas, peleas, esconderse durante cuánto tiempo hasta que Abimelech descubrió que Rebeca era su esposa, llorar quién sabe cuántas lágrimas hasta que finalmente Dios le concedió los hijos a la esposa de Isaac. Fueron muchas situaciones. Nosotros cuando leemos la palabra decimos qué fácil era cuando Dios los bendecía de una manera porque ellos eran ricos, materialmente eran ricos. Entonces nosotros muchas veces leemos y decimos qué fácil era o qué fácil es para aquellos que lo tienen todo seguir a Dios. Pero nunca sabemos cuál es el proceso que hay detrás de aquellas personas que lo tienen todo. Nunca sabemos lo que pasaron para llegar ahí, por qué Dios los bendijo de la manera que los bendijo. No sabemos por cuántos desiertos tuvieron que pasar, no sabemos cuántos pozos tuvieron que intentar cavar y encontrarse sin nada, morir de sed, hasta que llegó el tiempo de que Dios cumpla las promesas sobre su vida. Entonces nunca tenemos que envidiar ni que anhelar la vida o el proceso de los otros, porque no sabemos qué es lo que pasaron para llegar a donde llegaron. Y más adelante, ya cuando Isaac había sido bendecido finalmente por la promesa de Dios, cuando él ya tiene sus hijos, cuando él ya está enriquecido, cuando él ya está establecido en un lugar, cuando él ya está en la zona de Berseba, cuando él ya se quedó ahí, cuando él ya le levantó altar a Dios, cuando podríamos decir que casi tiene su vida estabilizada, cuando finalmente ya la bendición de Dios fue sobre su vida, viene un último proceso de incomodidad para Isaac antes de marchar de la tierra. Esa historia dijimos que vamos a verla en el próximo video de lo que pasó con Jacob y con Esaú, que son los hijos gemelos de Isaac. Pero para hacer un resumen, lo que pasa es que Jacob, que es el hijo menor,
finalmente termina engañando a Esaú y le compra la progenitura, le compra los derechos, le compra todas las promesas, las bendiciones que el padre daba sobre la vida del primer hijo, del hijo mayor. Un día porque tiene hambre, entonces le vende la progenitura, otro día por otra cosa, que ya la vamos a ver, no nos adelantemos en el video que sigue. Y finalmente termina Jacob engañando a su padre, engañando a Isaac, para que Isaac lo bendiga a él en lugar de bendecir a Esaú. Y cuando Isaac ya bendice a Jacob, creyendo que era Esaú, aparece Esaú y le dice: Padre, antes de morir dame mi bendición. Entonces Isaac le dice: pero si acabo de dártela. Esaú, imagínense, enojado, enfurecido, dice: no era yo, ese era mi hermano Jacob. El último proceso de incomodidad de Isaac antes de morir. Haber sido engañado por su hijo, haber sido engañado inclusive por su esposa, porque la esposa fue la que tramó junto con Isaac todo esto, porque Isaac era su hijo favorito. Entonces vemos que sigue siendo incómodo el proceso de Isaac, a pesar de haber estado bendecido ya por la promesa de Dios. Esaú se enoja de tal manera que se da cuenta y entiende por ciertas cosas que van pasando en la vida de ellos, que Isaac y Rebeca odiaban tanto a las mujeres de esa zona, que entonces lo que hace en rebeldía es ir a casarse con 2 mujeres de ahí. Ya estaba casado con 2 mujeres, va y se casa con otra más. Inclusive va y se casa con una hija de Ismael, el hermano de la esclava Agar. El hermano de Isaac, perdón, el hijo de Agar, de la esclava. El hermano el que había tenido primero a Abraham cuando quiso darle la ayudita a Dios. Y dicen que estas mujeres les hacen la vida imposible a Isaac y a Rebeca. Así que ahí está todo otro proceso de incomodidad. No sabemos qué fue lo que pasó, cuántas situaciones pasó con las mujeres de Esaú, hasta que finalmente nos narra que a los 180 años ya se fue a reencontrar con sus familiares, lleno de días, nos dice. Se fue a reencontrar con sus familiares, y cuando la Biblia nos dice esto, nos dice que la persona que muere fue a reencontrarse con sus familiares, lo que nos quiere decir es que tuvo la bendición de Dios sobre su vida. Porque si no había tenido la bendición de Dios sobre su vida, primero la mayoría de ellos, la mayoría de los que Dios maldecía, morían sin ser sepultados, no los ponían en las cuevas, no les daban su santa sepultura. Se quedaban secándose al sol, o los decapitaban y los dejaban con la cabeza cortada hasta que los cuerpos se pudrieran, o los enterraban en otro lugar, lejos de las familias. Pero cuando la Biblia nos dice que se reunió finalmente con los suyos, lo que quiere decir es que esas personas fueron benditas a los ojos de Dios. Así que Isaac nos muestra que fue bendito a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque resistió. Pasó procesos de incomodidad uno detrás del otro, traumas, como los llamaríamos psicológicamente. El día de hoy, si pudiéramos decirlo de alguna manera, sería un trauma de rechazo, tal vez con el que pudo haber crecido Isaac, porque estaba viendo que su papá iba a sacrificarlo. Finalmente, cuando puede con eso, se enamora de la mujer que fue el amor de su vida, y esperar a que Dios se le ocurra darle los hijos, bendecirlo con los hijos. Cuando Dios los bendice con los hijos, ya desde el vientre de su madre los hijos habían empezado a luchar. Llega un momento en que se peleaban tanto dentro del vientre que Rebeca dice: yo ya no quiero seguir viviendo si esto va a ser así. ¿Para qué quiero yo la vida si están en esta lucha constante aún desde adentro del vientre? Yo lo siento.
Finalmente, ya después de tener sus hijos, cuando parece que su vida se iba aliviando de cierta manera, porque ya Dios le había dado los hijos que le había prometido, hay hambruna en la región. Tiene que dejar su zona de confort, tiene que dejar su comodidad y tiene que partir a empezar de nuevo. Cuando está en ese lugar, nuevamente sentir esta incomodidad de tener que mentir, de tener que esconderse para que no lo mataran por si querían quedarse con Rebeca. Y entonces Dios lo bendice, lo empieza a enriquecer, empieza a tener ganado, a tener propiedades, a tener tierra, a llenarse de cosas. Pareciera, podríamos decir, que ahí iba a descansar un poco, pero entonces empieza el problema de los pozos de agua, contiendas, riñas. Pero él siguió con la mirada puesta en la palabra de Dios. Dios le había dicho, quédate ahí, no te vayas de Egipto, de ahí no te muevas porque ahí te bendigo, y él ahí se quedó. Pero el error que estaba cometiendo Isaac en sus últimos años de vida era tratar de cavar donde Dios ya había sellado los pozos. Era tratar de buscar en aquel lugar donde Dios ya lo había sacado. Era tratar de buscar en sus viejas generaciones, en su pasado, en su ascendencia, aquello que Dios le había prometido darle de ahí en adelante. Es hora, mis amados hermanos, de empezar a fijar la mirada en Cristo y buscar simplemente con la mirada puesta en Él, empezar a esperar, aunque pasemos incomodidad, aunque pasemos hambre, aunque pasemos silencios, aunque pasemos contiendas, aunque pasemos riñas, aunque pasemos esterilidad en todas las áreas de nuestra vida, esperar en las promesas de Dios. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Si Él dijo, no hará. Lo que Él promete lo va a cumplir. Lo vemos en la vida y en las historias de cada uno de los personajes de la Biblia. Y les vuelvo a repetir que si miramos a nuestra vida, también vamos a verlo en nuestra historia. Vamos a ver lo que Dios promete lo da, y vamos a ver lo que Dios nunca miente y nunca se arrepiente de lo que nos dice. Simplemente hay que aprender a tener paciencia. Simplemente hay que aprender a caminar en fe, a saber esperar y a no tratar siempre de buscar esa comodidad que en ninguna parte de la Biblia se nos promete como cristianos. Olvídense de la comodidad. Ser cristiano es incómodo. Ser cristiano es incómodo. Eso sépanlo por si hay alguien que está empezando en el camino, que ser cristiano es incómodo. ¿Por qué? Porque a veces las personas en las que más confiamos nos fallan, a veces líderes en los que nosotros tenemos puesta la mirada y queremos ser como ellos porque ellos imitan a Jesucristo, traicionan, familiares nos lastiman, situaciones se levantan en nuestra contra. Personas hablan cosas que nada tienen que ver con nuestra vida, nos ensucian, nos sacan del trabajo que tantos años nos esforzamos por conseguir. Muchas cosas van a pasar y se van a levantar. Pero recuerden que el agua viva es en Jesucristo. Ya no hay nada que buscar atrás, ya no hay nada que buscar en esos pozos que están tapados, sino que hay que empezar a cavar en el camino de Cristo. Ya no hay que caminar como forasteros en Cristo. No, hay que apropiarse del llamado que Jesucristo dio a nuestra vida. Hay que apropiarnos de esa herencia que tenemos como hijos de Dios y empezar a caminar en eso. Basta de buscar en pozos que Dios ya tapó. Basta, ni personas, ni situaciones, ni trabajos, ni nada que esté de acá al pasado. Basta. Hay que empezar a cavar para buscar agua viva donde Dios nos mandó a buscar. Los pozos que Él ya tapó, los pozos que ya están llenos de tierra, pues ahí se quedan. Porque si nosotros revolvemos ahí, lo único que vamos a levantar son contiendas, son riñas, son peleas, es incomodidad, son disturbios y quién sabe cuántas cosas más. Entonces nada más a enfocarnos la mirada en Cristo.
Es una historia muy interesante, la historia de Isaac, sobre todo cuando leemos este último versículo, cuando nos dice que ya con 180 años murió lleno de días, lleno de vida, con muchos días en su haber, y fue a reencontrarse con sus antepasados, porque ahí nos está sellando el mensaje de que Isaac fue bien visto a los ojos de Dios, de que Isaac era del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque resistió. ¿Por qué? Porque en ningún momento trató de buscar su comodidad sobre la palabra o la promesa que Dios le había dado. Porque si lo hubiera querido, hubiera dicho, yo me voy a Egipto, ¿por qué me voy a quedar en este lugar con los filisteos donde ni siquiera sé cómo me van a tratar, donde no sé qué va a pasar, donde no sé cómo manejarme, porque no tengo tierras, porque no tengo cosas, tengo que empezar de cero? Pero no, él resistió, esperó en la promesa de Dios, esperó, resistió, en ningún momento quiso la comodidad sobre la palabra de Dios. Entonces es hora de que hoy nosotros empecemos también a buscar primero la obediencia a la palabra antes que nuestra comodidad. Recuérdenlo siempre, ser cristiano nunca se nos dice que va a ser cómodo, al contrario. Al contrario, si acá está la comodidad, en la otra punta opuesta está la gloria de Dios. Si acá está la comodidad, en el otro rincón está la gracia de Jesucristo. Nunca debemos creer que va a ser cómodo caminar en el camino de Cristo, pero sí vale la pena y sí va a valer la pena el día que Él nos vea cara a cara y nos diga, bien hecho, bien hecho. Vamos a hacer una pequeña oración. Esta fue la enseñanza por hoy, mis amados hermanos. Espero que nos quedemos con una enseñanza para meditarla, para aplicarla en nuestra vida, porque recuerden que el libro de Santiago dice que no solo hay que ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Entonces busquemos un detalle de cada enseñanza que tomamos para aplicarlo a nuestra vida. Un solo detalle. Con un detalle de cada enseñanza que nosotros tratemos de aplicar a nuestra vida, entonces vamos a empezar a crecer. Padre amado, te doy gracias, Señor, te doy gracias por permitirme dar esta palabra, te doy gracias por mis hermanos que estuvieron conectados, por aquellos que van a ver este video después. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a entender y a mentalizarnos, Padre, que ya no hay nada que buscar en cisternas, en pozos que ya están tapados con tierra. Te pido que ya no nos hagas más tener esa necesidad de querer seguir escarbando en el pasado para encontrar agua en pozos que ya son estériles. Ayúdanos a visualizar la mirada en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a visualizar la mirada en ti con fe, con paciencia, aún con incomodidad, pero a esperar en tus promesas y a darnos cuenta que el único agua viva que vamos a beber es tu palabra, Señor. A darnos cuenta que no podemos buscar saciar nuestras necesidades en aquellos pozos que ya tú mandaste a tapar, Padre. Ayúdanos a buscar la provisión de nuestras necesidades solamente en ti. Ya no queremos más buscar agua en cisternas rotas, Padre. Queremos empezar a confiar en ti, Señor, y a saber que todo lo que necesitemos va a ser provisto en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y ayúdanos a todos nosotros a aplicar un solo detalle de la enseñanza sobre nuestra vida para empezar a crecer y a ser hacedores de la palabra. Gracias, Padre bendito, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, mis hermanos amados, les mando un abrazo enorme. Sergio Javier Bertossi, qué gusto que estés conectado, hermano. Gabino Lucas, Rosalía Humberto Morales. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes, desde donde estén conectados, hermanos. Nos vemos el sábado, 6 p.m., para otra enseñanza más de Basado en la Palabra. Espero que sea de bendición cada una de las enseñanzas que toman. Espero que sea de bendición las noches de oración para todos aquellos que se conectan y sigamos confiando en que la provisión a todas nuestras necesidades está en el único pozo de agua viva que es Jesucristo. Ya no cabemos más
pozos buscando agua en aquel lugar donde Dios ya los selló. Les mando un abrazo enorme, mis amados hermanos, los amo en el amor de Cristo y nos encontramos entonces hoy a la noche para los que se conectan a la oración, un poquito después de las 11 p.m, porque anoche no me dejó conectar finalmente al live stream, me daba error y lo hice en otro Face para después compartirlo, para al menos estar conectada en la oración en vivo, pero en lugar de darle compartir, le di borrar, le di eliminar, no me di cuenta y ya no lo pude compartir. Pero confiamos en Dios que vamos a poder seguir todas las noches en oración, poquito después de las 11 p.m, ya sin ningún inconveniente. Les mando un abrazo grande. Alejandro García, saludos, bendiciones a tu hogar, a tu familia. Y nos encontramos entonces el sábado, mis hermanos, a las 6 p.m. Gracias.